Bueno, hoy es clase de consulta, así que estoy atento a las consultas. Ingeniero, una pregunta, ¿ponemos en nuestro correo o no hace falta? No, no hay clase de consulta, así que no hace falta. Oye, para bien. que saquen las dudas, no sé si ya el ingeniero Urquiola en la clase de ayer les comentó. Sí. ¿Cuándo el parcial? El miércoles A la mañana. a la mañana, sí. Bueno. Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos el miércoles. ¿O alguien tiene alguna pregunta? No, mentira. ¿Tienen alguna pregunta en serio, chicos? Así lo empezamos. No lo hago esperar más, pues ya está esperando que se entre más gente, porque ya somos más de 100. Así que, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿Quieren que repasemos algo? ¿Les comentó más o menos cómo va a ser el parcial el profesor? No comentó, profe. No, profe, ¿podría aclararlo? Bueno, el parcial, o sea, siempre los parciales los arma el ingeniero Urquiola, ¿no? Yo por ahí le agrego algunos comentarios y sí agrego algún punto un poco más fuerte en lo que es en el parcial final, que se agrega un poquito más de práctica referida a lo que son ejercicios, que ya lo vamos a empezar a poner un poco más. En cambio, el parcial ahora, que este parcial, va a ser muy probablemente un caso, para que ustedes tengan idea, el caso de los cerdos que estuvimos revisando en la última clase, es un parcial que tomamos hace un par de años, que es un parcial bastante completo, el caso tiene mucha tela para cortar, entonces lo tomamos como caso emblema para darle una idea a ustedes de cómo es el parcial y qué es lo que se espera de la materia. Porque antes no hacíamos revisión de caso en la práctica, sino directamente se tomaba el práctico, entonces había por ahí una diferencia grande entre lo que teníamos en práctica, en teoría, y lo que era el parcial. El parcial va a ser un caso y se le va a hacer preguntas de los temas que se vio en clase, tanto la parte teórica como lo que repasaron conmigo en lo que fue los chanchitos, ¿sí? Va a ser un ejercicio corto de una página y media, con 4 o 5 preguntas teóricas similares a la que vieron en el trabajo práctico. Similares me refiero en el formato, no similar a la misma pregunta. Puede haber alguna igual o puede haber distinta, ¿no? Bien, ingeniero. ¿El tiempo es 1 hora de examen? Mira, generalmente, por lo menos los años anteriores, hasta por ahora es un tema nuevo, o sea, con esto de lo que es Internet, eran 3 horas el parcial, porque son parciales largos. Sí. No sé cómo será ahora, si no les dijo él, como le digo, el parcial lo va a armar él. Yo entendí por lo que él me dijo, era que iba a ser 3 horas, que iba a ser el horario de la teoría. Bien. Pero no quiero decir que sea así, capaz que el miércoles dicen que es 1. Yo supongo que es 3, porque en 1 hora no van a llegar a resolverlo. Claro. Profe, ¿Sí? el profe Urquiola, no sé si los chicos habrán escuchado, pero dijo que estemos a las 7 y que a partir de que él lo suba a la plataforma van a ser 5 minutos y a empezar a correr el tiempo. Él nos iba a aclarar ahí cuánto tiempo teníamos. Y después de ese tiempo teníamos 10 minutos que nos iba a dar como para subir, para mandarlo por mail. Bueno. Bárbaro. Capaz que yo le sugiera de que lo suban a la plataforma de la UNJU, que por ahí es más... deja un registro, entonces no quedan dudas. Pero bueno, eso ya lo decidirá el profesor. Claro, por lo que había comentado de él, lo iba a hacer así, como que lo iba a subir a la plataforma, pero que se lo íbamos a tener que mandar por mail después, pero bueno, por las dudas estén atentos y lean bien ese día. Bueno. Profesor, tengo una consulta respecto al parcial. Sí. Como que a mí ya chicos que la habían cursado me habían comentado que
A diferencia de otras materias que por ahí sí nos permiten un poco eso, acá es como que no hay que asumir nada, ni nada que no esté estrictamente explícito en el texto y eso, o sea, como que al profe no le gusta eso, digamos. Por más de que sea algo coherente, digamos, pero que no sé si se entiende, ¿no? Sí, es parecido a lo que vimos en la clase cuando estamos revisando el trabajo práctico. La idea es que ustedes se sitúen en el texto en sí. ¿Se acuerdan que en el trabajo práctico anterior, cuando estábamos viendo algunas preguntas o íbamos diciendo, bueno, esto es así, esto es así, y en otras preguntas respondíamos de que no había suficiente información en el texto para poder hacer una aseveración respecto al punto en sí? Entonces la idea es que eh, pregúntenle igualmente al profesor. No me está llegando las preguntas, las pedidas de ingreso. Que lo piden de vuelta a ver si me parecen. Eh, ¿Cómo se llama? Perdón, pregúntenle al profe, pero por lo general siempre en lo que decimos en todos los parciales, por lo menos cuando tomo los parciales, eso, que se que saquen toda la información del texto, y si el texto no está, digan que no tiene demasiada información como para analizarlo. Por ejemplo, si ven, no sé, por ejemplo, si ven Porter, saquen la información que está en el texto. Si hay alguna de las fuerzas que no está, bueno, mencionan de que no hay demasiada información en el texto para poder hacer algún informe, para poder completar esa fuerza. Listo, profe, gracias. Profe, buenas tardes. Yo tenía una consulta con el último TP, el último punto, cuando hablábamos de los factores condicionantes del diseño del proceso. Hay una pregunta que hice después de esa: ¿cómo afectan los patrones de decisión en la administración estratégica de la capacidad operativa? Esa parte no la entendimos nosotros con nuestro grupo y no la pudimos plantear, digamos. A ver, dame un segundito que me sitúo en el trabajo. Sí. ¿Cuál pregunta me dijiste? ¿Cuáles son los factores que condicionan el diseño del proceso? Sí, pero después de esa, nos dice: ¿y cómo afectan los patrones de decisión en la administración estratégica de la capacidad operativa? Esa partecita. Lo que pasa es que los factores que condicionan el proceso y los patrones de decisión, cómo afectan la capacidad operativa, por ejemplo, para que, a ver, uno de los ejemplos que dábamos era el tema de la distancia. Cuando Picat decidió de que el clúster se iba a hacer, perdón, no el clúster, sino que los socios estratégicos iban a estar en un rango no mayor a 50 kilómetros, está impactando, tiene un límite de crecimiento, porque tengo solamente, o sea, mi patrón de decisión fue ese: solamente voy a tener proveedores que estén a 50 kilómetros. Entonces, tengo un límite de crecimiento y no puedo crecer más de los socios que están, o los socios que van a estar dentro de 50 kilómetros. Si está a 75, 80, ya está. Ahí tengo un límite de crecimiento respecto a eso. Y en tema de costos, ese patrón de decisión estuvo tomado teniendo en cuenta los costos. ¿Para qué? Para que no esté una distancia mayor y eso no tenga impacto en lo que es el flete o el transporte de los mismos. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Después, otro ejemplo en lo que es, por ejemplo, las inversiones. ¿Cuál fue el patrón de decisión? Decir, bueno, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a aumentar mis socios, entonces, y a mis socios le voy a pagar un adicional por el maíz, pero disminuyo la inversión. O sea, tener un poquito más de costo, pero disminuyo la inversión. Eso es un patrón de decisión y es cómo condiciona el diseño del proceso.
¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, a ver qué más les puedo comentar. Como les decía, principalmente para que lo tengan en cuenta y revisen, lean, yo les aconsejo que revisen un poco lo que es la teoría, vean el trabajo práctico de los chanchitos, traten de linkear lo que vieron en el trabajo práctico con la teoría en sí, afiancen un poco de lo que son algunas definiciones, cuál es una estrategia corporativa, qué es una estrategia funcional, revisen esos puntos, ver un poquito de algunas definiciones conceptuales y lo relean al trabajo práctico número 5 para tenerlo como modelo. No se queden solamente con esa información, pero sí ténganlo como modelo para ya entender cuál sería la dinámica del parcial, ¿sí? Bueno, ingeniero. Bien, Bueno, profe, en la sí. parte de práctica, nosotros en el trabajo 4 hemos trabajado mucho con el Excel y todo eso, dado si en el parcial nos dan ejercicios prácticos, también lo podemos resolver de la misma forma. No, el tamaño de planta no creo que haya algún ejercicio para que hagan algún ejercicio, ¿cómo se llama? De tamaño de planta. En principio no, pero sí probablemente eso tenga que ver un poquito, lo vamos a ver y lo vamos a usar de base para lo que es los trabajos prácticos futuros y sí van a entrar muy probablemente en el parcial siguiente. Sí. Ah, bien, profe, muchas gracias. Y profe, el tema del ciclo de vida de producto tampoco entraría, porque no lo tocamos mucho. ¿Está dentro de la parte de la teoría? Sí, está en Sí, la la vimos teoría. antes de cadena de suministro. Eso, la verdad, no podría responderte. Creo, no sé si el profesor va a dar algún coloquio o alguna otra clase para que le puedan sacarse alguna duda. Yo, o sea, si me preguntaba a mí, la respuesta de manual es estudien todo. Eso es así. Pero te mentiría si es que va dentro del parcial o no, porque no lo sé. De vuelta, los ejercicios los elige el ingeniero. Por ahí me consulta algunas cosas, pero principalmente lo elige él. O hace 3 trabajos, 3 parciales y por ahí lo charlamos cuál es el más conveniente. Profe, hay una duda. Supongamos que estamos definiendo la cadena de suministro y de los 10 ítems que tenemos respondemos 8 como eficiente y 2 como de respuesta. Entonces la respuesta literal tendría que ser la cadena es eficiente, o habría que responder de una forma como todo apunta a que debería ser eficiente, pero hay ítems en los que se torna de respuesta. Disculpa, no te entendí bien la pregunta. O sea, ¿cómo habría que responder literalmente, digamos, esas preguntas para no equivocarse, como para que el ingeniero que quiera lo entienda? Porque a veces el profe dice que las respuestas pueden combinarse, por así decirlo. Vos tenés que, o sea, hay que responder, o sea, a lo que el profesor cuando dice que no tienen que hacer suposiciones del ejercicio para que uno no se vaya por las ramas, y cuando el profesor Urquiola, no sé, te pregunta de un atributo, uno se vaya y como no tienes muy claro lo que es el atributo, empezás a hablar de mercado o de otras cosas y te desenfocás de lo que es el atributo. A eso apunta él más con no hacer suposiciones y no desviarte de la pregunta. Pero después tratar de ser claro en las respuestas con los conceptos. No hace falta que escriban un testamento, el ingeniero Urquiola no pide eso si no evalúa qué tan claro tiene el concepto en sí. Listo, profe, gracias.
Profe, una consulta con respecto a la filosofía de la empresa. Por ejemplo, en el trabajo, en un punto nos pedían misión, visión, valores. Y en el segundo nos pedían la filosofía de la empresa. Y cuando uno busca lo que es la filosofía de la empresa, dice que la filosofía está dada por la misión, visión y valores. Entonces, como que a mí no me quedaría bien claro qué es lo que deberíamos responder cuando nos preguntan filosofía, además de la misión, la visión y los valores. No sé si me entienden. Es que muchas veces, y principalmente, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es, por ejemplo, el texto de Picat, si vos ves, están entrañadas una con la otra. O sea, hay veces que no está totalmente clara la filosofía, separada de la misión y la visión, sino son en un conjunto, ¿sí? Entonces, si está claro y se puede diferenciar una de la otra, se aclara, pero por ahí hay veces que están de la mano. A ver, por ejemplo, por ejemplo, cuando estamos hablando de la misión, la visión de lo que es Picat, estamos hablando de lo mismo, una granja de ciclo completo, va desde el cerdo de la granja a la góndola, convertir todo el maíz que se produce por animal, es como que por ahí está muy entrañado en lo mismo y no se termina de separar lo que es la filosofía de la misión y la visión, ¿sí? Claro. Por lo general no te va a pedir el ingeniero porque lo que trata de cuando él te hace alguna pregunta, te trata de hacer es para que vos identifiques y puedas tomar decisiones. Si no está totalmente separado y no te van a estar, no va a pedir, no te va a decir, no sé, distinga la filosofía de la visión de la empresa. No, porque están entrañados. ¿Sí? Bien, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿usted no tendría disponible otro texto así como que podamos practicar, aparte del caso de los chanchitos, de un parcial anterior o de años anteriores? Mirá. Vamos a ver. Ah, sí. A ver si tengo. Mirá, para serte totalmente sincero, sí tengo. Pero como el profe los arma, me gustaría que se lo pidas y se lo consultes a él. Si él les dice que sí, yo no tengo problema de mandárselos, o se los puede mandar él mismo. Yo tengo otros parciales, pero me gustaría que se lo consulten a él, ¿sí? Bueno, profe, entonces le enviaré un correo y cualquier cosa le envío un WhatsApp. Sí, y a mí, exacto, a mí me mandan un WhatsApp y listo. Bueno, No hay profe. problema. Igual, ¿no tienen coloquio con él? Él por ahí les daba coloquio. O le mandan un correo, o bueno, si lo ven en alguna clase de consulta, le preguntan. No tengo problema yo. El profe ya se despidió hasta el miércoles, el lunes no hay coloquio. Ah, bueno, pregúntale, mandale un correíto y consultale. Si él te da el ok, y yo no tengo problema. Bueno, profe, Se lo gracias. mando por WhatsApp en el grupo o lo subo a la página, ya vemos, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí, con respecto, al caso de Picat, sí. el modelo de negocio, digamos, refiriéndome a los atributos, por ejemplo, la segmentación del mercado, para tenerlo más claro, ¿cuál sería, en el caso de Picat? ¿Cuál crees vos que sería? Mirá. Digamos como... Sí. Decime. Digamos, sería como que está direccionado al público en general, o algo así, o sea, quien pueda pagar, digamos, el producto, nada más, una cosa así.
Sí, sí, mira, si vos hablas de los atributos propiamente dichos, sí tenés un montón de información en el texto, ¿sí? Vos podés decir que hay que una carne magra, que tiene que tener una disponibilidad y continuidad en la góndola, podés decir que son precios competitivos, podés decir, y después lo que podés decir del mercado en sí, no sé, podés decir que sabés que está aumentando el consumo, pero en realidad no habla propiamente del cliente o del mercado en sí. Bueno, podés, o sea, no dice acá si el producto está apuntado a una clase socioeconómica, no sé, alta, baja, media, o si está enfocado al sur, o no da demasiado dato. Entonces, en ese caso, podemos decir, no sé, que de lo que habla algo del mercado, habla de que hubo una primera exportación, o sea que también va a la exportación, pero no podés decir qué es lo que apunta ni qué es la filosofía o la visión, porque hubo una, no sé, y no lo aclara, no dice que la visión de Picat es exportar, no, dice que hubo una nada más. Podés decir que en lo que es el mercado, cómo se acompañó a esto, que hubo campañas nacionales de promoción, pero tampoco es nuestro, ¿sí? Y tampoco es del mercado en sí, o sea, no habla muchísimo. ¿Qué sí podemos saber del mercado? Que fue creciente en los últimos años, ¿sí? Y hasta tenemos una relación de crecimiento, que pasó de 7 a 3 kilos. Eso es la mayor cantidad de información que podemos tener de este texto del mercado. No sé si me Bien, explico. profe. Sí, muchas gracias. Y entonces acá lo mismo, si supongamos que este fuese el caso, podrías decir lo que te acabo de decir y resumir que no hay demasiada información concisa en el texto para poder relevar más datos del mercado. Tengamos en cuenta que muchos de los datos que saca, o varios de los ejemplos que saca el profe, los saca de hechos reales. Si se le agrega información, para que lo tengan en cuenta, nosotros le agregamos, y lo van a ver más en el segundo parcial, yo agrego bastante información para poder hacer algunas otras preguntas de práctica, de teoría, pero en principio son de texto, por eso hay veces que no están todos los elementos que necesita para tomar un parcial completo. Entonces, bueno, sí que ustedes puedan identificar algunos y después mencionar, si es que no hay muchos, que no hay muchos más elementos para mencionar. Bien, profe. Muchas gracias. Profe, Sí, quería hacer una pregunta sobre los procesos de apoyo. Por ejemplo, en el caso que vimos en el práctico, sí. en ese caso sí podríamos, digamos, suponer algunos procesos de apoyo como ser la siembra y todos esos procesos que Sí, pusimos en el práctico, aunque no estén explícitamente en el texto. En ese caso sí, ¿no? sí, podríamos suponer algunos. No hay problema, como lo que hablamos, la siembra, la fumigación, el transporte. Ah, bien, bien, profe. Profe, Gracias. veterinarios, o sea, ese tipo de cosas. También, porque sabes que existen y ahí lo que está tratando de hacer en realidad, vos estás suponiendo, pero estás mencionando que no están dentro del proceso central. Ah, bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta? Bueno, chicos, sí me parece importante, como dijo Natalia, si le pueden preguntar al profe, por ahí sería bueno que tengan algún otro caso como para que puedan leerlo, revisarlo, ¿sí? Profe, Sí. yo sé que no lo vimos en la práctica, pero por ahí quizá usted tendrá algún ejemplo de alguna empresa o que utilice redes Keiretsu en el tema de lo que es la cadena de suministro. Mm. Ay, Diosito. A ver. ¿Les dio al ingeniero algún ejemplo?
Hablamos del tema de los pocos proveedores, muchos proveedores, integración vertical y demás, pero entendimos que la red Keiretsu es como un compendio, un conjunto de todo eso, digamos, pero no se me ocurre un ejemplo que integre una red Keiretsu. Mirá, te podría decir algo, pero sin tener demasiada información, y preferiría, si querés cualquier cosa, que te lo averigüe un poco más de detalle para no darte alguna información que no sea la correcta. Lo puedo ver y te lo comento en la clase que viene, ¿vale? Bueno, profe, sí, muchas gracias igual. Profe, una más entonces. Sí. Si era rápida, y teníamos que analizarla por de ciertos factores, y él decía que 8 factores correspondían a una cadena de suministro de respuesta rápida y los otros 2 a eficiente. Él preguntó cómo sería la respuesta, o sea, ¿decimos que es eficiente o decimos que es una cadena de suministro de rápida respuesta, o lo dejamos como medio piloteado ahí al medio? No te escuché, disculpa, cuando la primera parte se te entrecortó un poco. Que en la parte de la cadena de suministro, que habían 2 tipos de cadenas de suministro diferentes, una que era la cadena eficiente y otra la cadena de respuesta rápida. Mi compañero preguntaba que si habían 10 factores para analizar y 2 eran para una y 8 para la otra, ¿cómo respondíamos en la respuesta? Digamos, o sea, ¿era totalmente eficiente porque ya la mayoría gana, son 8 factores para eficiente, o lo dejamos piloteado al medio la respuesta? No termino de entender tu pregunta, pero yo creo que, o sea, si te preguntan algo, tenés que, ¿cómo se llama? Tenés que mencionarlos a todos, y lo que podés decir que tiende a ser eficiente o tiende a ser rápido. Como si vos Claro, por eso. O sea, ninguna cadena de suministro ni ninguna empresa es 100% algo, ¿no? Eso te seguro, ninguna es 100% algo. Van a ser más propensas a, pero ninguna es 100% algo. Ni siquiera un supermercado que es masivo. Hasta el mismo supermercado tiene algunas cadenas de suministro que no son eficientes, sino tienden a ser más rápidas por algún tipo de producto, por algún tipo de característica en sí. Entonces, la respuesta, como usted dice, sería tiende a y listo. Nada más. Sí. O sea, no es generalizar. Listo. Era eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no tienen más preguntas, cualquier cosa, igual si tienen alguna duda puntual, me mandan un WhatsApp y lo conversamos, ¿sí? Que tengan una buena noche, chicos. Hasta luego, profe.